Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En estas últimas horas se ha movido muchísimo el ambiente en las redes sociales. Azucena Oresti anuncia que deja el programa de la televisión, el programa en Milenio Televisión y obviamente todo este bloque opositor, estos voceros, todo este grupo político que está detrás empieza a acusar una censura por parte de Palacio Nacional. Y es que en medio de una serie de señalamientos, también incluso de un escándalo reciente en donde se le acusó de haber recibido varios miles de pesos del INE, finalmente Azucena anuncia su salida de Milenio Televisión. De esto vamos a platicar el día de hoy, pero también sobre todo vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Federación, porque ya empieza el pago de favores. Y es que Alejandro Moreno presentó una demanda en contra de la ministra incómoda para Norma Piña, en contra de Lenia Batres. Justamente su equipo de abogados se encargó de presentar un proceso, iniciar un proceso legal en contra de Lenia Batres por supuestamente censurar a la gente en las redes sociales. Y obviamente esto es en el marco de una serie de decisiones que ha tomado la propia Lenia Batres y designaciones en este máximo tribunal, en donde ya incluyó a su equipo, a una persona muy incómoda para la gente, para el grupo de Norma Piña, incluso personas que antes eran espiadas ahí en el Poder Judicial de la Federación. Un verdadero escándalo lo que se da a conocer en estas últimas horas también en esta demanda presentada en contra de la propia Lenia Batres. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo están todas estas situaciones, estos escenarios también en el Poder Judicial. Y vamos a arrancar justamente con esto, que es relevante también. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene para todos nosotros y en el debate también que se tiene de la reforma constitucional al Poder Judicial. En estas últimas horas lo que se reportó es que demandaron a Lenia Batres por algo bastante elemental y sencillo que puede avanzar y trascender incluso hasta llevarla a su destitución. Sí, hasta ese nivel. ¿Y es por qué? Porque está restringiendo los comentarios en la red social X. Cuando alguien envía un mensaje o escribe un mensaje en esta red social, puede configurarlo para que cualquier persona pueda responder o configurarlo para que respondan solo las personas a las que ella está siguiendo y nadie más. Como configuró para que no se diera una respuesta general por la campaña intensa en redes sociales, la demandaron. Sí, ya demandaron a la ministra y lo peor de todo es que el juez aceptó la demanda en contra de la ministra, algo bastante extraño porque la ministra está por encima del juez. Pero bueno, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo justamente en contra de Lenia Batres por silenciar estos comentarios en X. Germán Cruz Silva, juez segundo de distrito en materia administrativa, admitió el amparo presentado por José Clemente Marrero Ortiz. Por este señor, este es el que presenta el amparo, este señor Marrero, abogado y exfuncionario de Campeche, que ha estado trabajando en varios litigios impulsados por el propio Alejandro Moreno. O sea, es abogado de Alito Moreno, abogado del dirigente del PRI el que presenta esta demanda en contra de Lenia Batres. Fue demandada en su carácter de ministra de la Corte, es decir, se le considera autoridad responsable y al ser admitido el amparo tendrá que rendir informes. Imagínense nada más, ella, Lenia Batres, ministra de la Corte, que es la máxima instancia en el Poder Judicial de la Federación, ahora tendrá que rendir informes al juez y defender la constitucionalidad de los actos, algo inédito, obviamente, en el máximo tribunal. No se había visto esto, es insólito. Si el amparo llega a ser otorgado y Batres no lo cumple, estaría en situación de ser destituida y consignada penalmente por sus propios colegas de la Corte. La venganza de Norma Piña. Las restricciones a la opción de respuesta de las publicaciones en la cuenta de X, dice, es el acto reclamado. Batres tiene 51,000 seguidores y solo permite las respuestas de las cuentas a las que ella sigue. Y Marrero, el abogado, alega que por tratarse de una servidora pública, el candado viola 3 artículos de la Constitución, sobre todo particularmente el que obliga a las autoridades a responder peticiones de los ciudadanos.
Es decir, que supuestamente dice Lenia Batres está obligada a responderle a los ciudadanos en esta red social de X y por eso la demanda de amparo. Y por el abogado de Alejandro Moreno. Ahora vamos con algunos detalles porque algunos de ustedes con el video que hice en la tarde me envió un poco de información, lo cual agradezco mucho porque nos ayuda a entender un poquito más este tema. De entrada me envió ya también las capturas de pantalla del sistema electrónico en donde efectivamente se confirma que es este señor José Clemente Marrero Ortiz el que presenta esta demanda de amparo en contra de Lenia Batres, pero también me hace algunas precisiones legales que son interesantes, legales y políticas, sobre este señor. Y ahí está la captura. Obviamente le quité el nombre por la cuestión también de la identidad, pero esto es lo que me enviaron a través de Telegram. Marrero Ortiz es personero y parte del equipo legal de Alejandro Moreno Cárdenas. Este abogado Marrero participó en las acciones legales de Alito contra la gobernadora Laida Sansores de Campeche por sus revelaciones en el martes del Jaguar. Pues por revelar todos estos audios que obligaron también a Laida Sansores a cambiarle el nombre a Alejandro Moreno y hacer una serie de marometas para poder seguir revelando la información. Dice aquí la evidencia tomada de las listas de publicación de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me envía esta imagen en donde efectivamente se señala que este proceso legal fue interpuesto por Hiram Hernández y por José Clemente Marrero, la persona justamente de la que estamos hablando, ostentándose como representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. O sea, es también funcionario del PRI o está representando al partido en el INE. Este es el abogado que presenta la demanda en contra de Lenia Batres y además que es el apoderado legal directa y personal del propio Alejandro Moreno. O sea, es el abogado del PRI, es el abogado de Alito, es quien está detrás de todo esto. Los mismos abogados que impulsaron este proceso que en el mismo Poder Judicial de la Federación, pues le ayudaron a Alito Moreno a frenar todas estas revelaciones en el martes del Jaguar. También fue ahí en el Tribunal Electoral impulsada por estos mismos abogados, en donde también se frenó todo este asunto de los PACs para que ya no se pudiera hablar sobre este tema, para que Laida no pudiera denunciar lo que estaba sucediendo al interior del PRI. Aquí huele, apesta a un cobro de favores de Norma Piña que le ha de haber dicho a Alito, mira, ya te ayudé, ahora necesito que me ayudes en contra de Lenia Batres. Y continúa, seguimos con su mensaje. El cuerpo de abogados de que el abogado Marrero es parte también obtuvo suspensiones de jueces federales de Monterrey, Ciudad de México contra la gobernadora Sansores, lo cual fue sumamente irregular porque debió ser un juez de Campeche quien decidiese sobre dicha suspensión. Además, por cierto, violando la propia ley de amparo, que eso es lo que me señala. La ley de amparo es clara en señalar que el juicio de amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte y que esta prohibición debe entenderse con relación a la Suprema Corte en pleno, los 11 ministros, ya sea cualquiera de las salas en donde hay 5 ministros o cada ministro en lo individual, hablando de la propia Lenia. El juez de distrito en materia administrativa que admitió la demanda contra la ministra violó esta prohibición de la ley de amparo, pero también la prohibición del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a la ley de amparo en el sentido de que ningún juez, y ojo, esta parte también es muy importante, ningún juez inferior puede revisar los actos de su superior. La ministra Batres es superior jerárquico del juez. Por eso dice la nota que acabamos de leer sobre el tema, que es algo inédito. Y es inédito porque no se puede hacer, pero aún así lo están haciendo, que esto es lo increíble y lo insólito, señalando y concluyendo su mensaje así. Esto tiene un tufo de corrupción al más alto nivel. ¿Y cuál es el más alto nivel en todo esto? ¿Y quién es la que pudiera permitir o impulsar toda esta situación? Pues Norma Piña. ¿Quién más? ¿A quién más le interesa debilitar a Lenia Batres en su llegada a la Suprema Corte con una demanda que es avalada por un juez que ahora, de acuerdo también a la ley de amparo, supuestamente podrían destituir a Lenia Batres si no abre sus comentarios en las redes sociales?
Lo increíble de todo es que es a la única a la que se le aplica el criterio, porque los demás ministros no tienen cuentas así en las redes sociales, no responden a los ciudadanos, incluso las cuentas de la Suprema Corte, el canal judicial y todas ellas tienen los comentarios bloqueados. Es decir, si alguien ve un video en YouTube, no puede comentar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque así es como se maneja Norma Piña. Pero Lenia Batres sí tiene que abrir sus redes sociales, si no las destituimos. Imagínense nada más. Ahora, ¿qué es lo que puede haber detrás? Una serie de designaciones que ha hecho Lenia Batres bastante, excesivamente incómodas para la propia Norma Piña. Ya no estamos hablando nada más de la ideología que está llevando y poniendo sobre la mesa ahí en el debate de la Corte. Ya no estamos hablando de esta visión distinta del Poder Judicial, incluso también la visión de que efectivamente ella apoya que los ministros, jueces y magistrados sean electos por el pueblo, sino ahora estamos hablando de esta designación de su equipo de trabajo que va a revisar los casos en este máximo tribunal. Y tiene que ver de entrada con la designación de este señor, Netzaí Sandoval, que llega a coordinar su ponencia en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque varios de ellos renunciaron porque no quisieron someterse a las nuevas condiciones impuestas por Lenia Batres. Ahora, Netzaí Sandoval es hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, pero además él estaba a la cabeza del Instituto de la Defensoría Pública durante la gestión de Arturo Saldívar. Él estaba ahí. Cuando llega Norma Piña, lo corre inmediatamente. De las primeras acciones que toma Norma Piña es justamente deshacerse de Netzaí Sandoval. ¿Y por qué? Porque ellos en la Defensoría Pública estaban ayudando a Brenda Quevedo, enfrentando a Isabel Miranda de Wallace. Estaban confrontados. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo a estas personas ante las acusaciones manipuladas de Isabel Miranda de Wallace. Incluso también Isabel, cuando se da cuenta de esto, de que los van a sacar de la Defensoría Pública, aplaudió, festejó, pero además lo peor de todo es que ella, y esto se reveló por estos mismos funcionarios de la Defensoría Pública, tiene metido un pie en la oficina de Norma Piña. Incluso una de las personas que trabajó con Netzaí ahí en la Defensoría, que es este señor que se llama Salvador Leiva, que hizo una serie de declaraciones, señaló que el cuñado de Isabel Miranda de Wallace es el secretario de la presidenta Norma Piña. El cuñado de Isabel Miranda de Wallace es el que estaba enfrentando al Instituto de la Defensoría Pública, ¿no? Con el aval de una ministra de la Corte y ahora con el aval de la presidenta de la Corte. Pero no solo eso, también lo que se denunció en el Instituto de la Defensoría Pública, y aquí es donde todo se pone todavía mucho peor y donde nos deja ver también pues cómo esta relación con Genaro García Luna ha sido bastante productiva para ellos. Netzaí Sandoval denunció que ahí en la Defensoría Pública varios de los funcionarios estaban siendo espiados en su celular, sí, con este sistema Pegasus, y no era precisamente el gobierno. Incluso esto se quiso manipular por algunos medios, y esto lo denunció el propio Netzaí Sandoval, como animal político que decía, ¡ay! Es que ya en la Defensoría Pública el hermano de la secretaria anda diciendo que el gobierno la está espiando. ¡No! Eso fue una manipulación. Netzaí Sandoval explica que incluso que en los documentos que presentaron ante la Corte y a la Fiscalía, lo que se menciona no es que los haya espiado el ejército, sino que sí, los estaban espiando, pero estaban espiando únicamente al equipo que estaba llevando el caso de Isabel Miranda de Wallace. Imagínense nada más. Finalmente fueron víctimas de espionaje en un caso en lo particular. En el caso de esta señora que tiene a su cuñado metido en la secretaría de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y ahora este equipo, esta misma gente, es la que regresa por la puerta grande con Lenia Batres al máximo tribunal. Imagínense la molestia, la furia que desató esto en la oficina de Norma Piña. Y ahora se entiende toda esta situación y este escenario en contra de Lenia Batres, porque ahora ellos estarán revisando los casos que van a llegar
justamente que le van a turnar a la propia Lenia, y ya estamos hablando de los casos de más alto perfil, ya no solo es la Defensoría Pública, pues no estamos hablando de los ciudadanos que enfrentan a otros ciudadanos, no, ya estamos hablando de los meros machuchones. Y yo no sé, seguramente, y eso hay que tener cuidado, los van a acabar espiando otra vez, si no es que ya lo está haciendo Norma Piña con otros funcionarios de ese máximo tribunal. ¿Por qué? Pues con la complicidad de Isabel Miranda de Wallace. Terrible historia, de la que nos vamos enterando, y donde Alito pues es una pieza más, donde está pagando el favor que le hicieron al frenar todo este asunto de los audios y también todo este asunto de los PACs. Bueno, en fin, vamos con el siguiente tema. Azucena Uresti el día de hoy anunció que se va de la televisión, se va y deja el noticiero allá en Milenio Televisión, y señalando que por cambio o por una serie de circunstancias que han cambiado, finalmente ella anuncia su salida de la televisión. Y bueno, no les puedo pasar el video, pero bueno, lo que escribió es básicamente lo que ella dice: durante 20 años Milenio ha sido mi casa, en la que crecí profesionalmente, en la que puedo aprender de las mejores periodistas, de los mejores periodistas, y crear lazos de amistad de toda la vida. Los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales. Hoy es mi último día en esta empresa, ya se va de Milenio, no solo de la televisión, y será la última vez que esté frente al noticiero. Antes de que todo, a ustedes muchas gracias de corazón, muchas gracias por acompañarnos noche a noche estos años, por confiar en nuestro trabajo y seguir lo que pasaba en esta pantalla. En este noticiero, que debo decirlo, ha sido un enorme esfuerzo de mis compañeros, ha sido, dice ella, muy exitoso. Me siento muy orgullosa porque así se han escuchado las voces de todos, las voces de aquellos que, dice ella, son silenciados. Entonces, finalmente, pues ahí termina ya la época de Azucena Uresti en Milenio Televisión y en general en Milenio. Supongo que también pues estará dejando los otros espacios en donde ella estaba participando, y viene ya la cortadera de venas por todos lados. Ya los voceros de la oposición, de Xóchitl Gálvez, los políticos, pues ya empiezan los analistas a cuestionar el por qué se va Azucena de Milenio Televisión, y empiezan obviamente a acusar lo que es natural, una supuesta censura presidencial, que pidieron, dicen, la salida. Eso es lo que dice, que se pidió, dice Álvarez y Casa, la salida de Azucena, que es hasta hoy un espacio plural, entonces supongo que ya no lo va a hacer, ¿no? Que ha reflejado la realidad que vive México, un presidente violentador de la libertad de expresión y opinión, intolerante con quienes no replican sus mentiras. Lo lamento profundamente por el daño que López Obrador causa a la democracia, aunque la verdad, honestamente, no tiene nada que ver. Es que también esta es la realidad que luego no quieren entender. Hay una relación comercial, ¿no?, laboral, entre el que está en la pantalla o la que está en la pantalla y la empresa de medios, en este caso Telemedios o Milenio, en fin. Y pues también tiene su propia lógica. Es como cuando Loret salió de la radio por una temporada, una racha que fueron como 2 o 3 semanas, porque estaba renegociando su contrato. Renegoció su contrato y regresó al programa en W Radio, y tan se acabó. Pero es que lo estaban censurando también, cuando en realidad pues era eso. Y continúa Álvarez y Casa: en el gobierno de la verdad única, quien sigue con todo mi afecto y respeto a tu periodismo serio y profesional. Y así es como empiezan ya a cortarse las venas, y son varios. Y no lo duden que este fin de semana se la pasarán especulando sobre esto, sobre la censura, sobre esta obligación que impone la presidencia de la República Milenio para sacar a Azucena Uresti de la televisión, aunque también se va con sus pecadillos, obviamente. Y de lo más sonado hay que recordar, bueno, todo este tema de Devani Escobar, que causó pues muchas reacciones cuando revictimizó a la propia Devani, asegurando que habían encontrado algo, así lo dijo ella, en su bolso, en donde también avaló la versión inicial de la fiscalía, en donde ella se había caído, se había golpeado en la cabeza y básicamente había sido un accidente, en un tema que por cierto todavía no acaba de aclararse al 100%, pero bueno, también se le cuestionó mucho a Azucena en aquel momento, que tomó partida por esa versión, y en lugar de cuestionarla, ¿no?, en lugar de abrir, como dice él, su canal, su espacio, todas las voces, pues sí los abrió entre comillas, pero manejó la versión oficial que llegaba desde la Fiscalía de Nuevo León. Una visión o una
afirmación que terminó pues desmentida ya por los siguientes funcionarios. Además de lo más reciente, sin embargo, fue este escándalo que surgió desde el INE, en donde el representante Morena, Mario Yergo, habló sobre los debates. Porque acuérdense ustedes que esta semana se discutió el tema de los debates y se avalaron ya los 3 debates presidenciales. Y uno de los cuestionamientos que se dio en esta discusión fue el costo de los debates, porque costaban, o cuando menos eso reportó el INE en la elección del 2018, aproximadamente 12 millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿de dónde gastaron 12 millones de pesos? Bueno, de acuerdo a una información que está en la página del INE, Mario Yergo reveló que justamente el INE habría reportado que se habrían pagado 240,000 pesos a cada uno de los moderadores en uno de los debates, que fue Azucena Oresti justamente y Sergio Sarmiento, que fue lo que denunció Mario Yergo en la mesa del INE. Esto es parte de lo que mencionó. Azucena Oresti y Sergio Sarmiento, que por 2 horas de trabajo se llevaron la nada desdeñable cifra de 243,356 pesos con 63 centavos, IVA incluido, por 2 horas de trabajo. Quiero dejar esta preocupación porque el tema de los moderadores, como bien comenta la presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey, pues es un tema que todavía será discutido. Bueno, parte de lo que menciona entonces, y sí, es efectivamente una cantidad escandalosa lo que pagaba Lorenzo Córdoba en la organización de estos debates. Pero bueno, esto terminó, vamos a decirlo así, en chisme, porque ya después en su programa Mario Yergo habló con Azucena Oresti. Y ahí Azucena le hizo la precisión a Mario Yergo que efectivamente el INE le había ofrecido el pago de 240,000 pesos, que inicialmente le explicó a Mario, y Mario también aceptó esta corrección y se disculpó incluso con Azucena Oresti, que ella, cuando recibe la invitación, no se habló inicialmente de ninguna paga. Ella acepta ser moderadora, y cuando le dicen, bueno, Azucena, ¿sabes qué? Te vamos a dar 240,000 pesos, lo terminó rechazando y no los aceptó. Esto lo reconoce, insisto, Mario Yergo, se disculpa Mario Yergo, incluso sube este tweet a sus redes sociales porque se compromete a precisar esta información, y también se compromete también a precisarlo en la próxima sesión que se vaya a dar en el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, esto queda ahí también como dato interesante, porque esto es lo que dijo Azucena. No sabemos si Sergio Sarmiento sí cobró estos 240,000 pesos, y no sabemos si el resto de los moderadores en el resto de los debates cobró también estos 240,000 pesos, que es una muy buena cantidad de dinero, como lo dice el propio Mario Yergo, por unos cuantos minutos de trabajo. Pero bueno, también para hacer la precisión es válido hacerlo, ¿no? También en donde Azucena pues confirma que ella no aceptó el dinero, pero sí se lo ofrecieron. O sea, finalmente Lorenzo Córdoba, imagínense nada más ofreciendo 240,000 pesos a cada uno de los moderadores. Ya no está Lorenzo Córdoba, ya hay una austeridad que se está aplicando en el INE, por eso no alcanzaba el dinero, pues es que lo gastaban realmente a manos llenas. Pero bueno, de los escándalos, vamos a decirlo así, de lo más sonado en estos últimos días, Azucena, pues es este tema. Y bueno, a esperar, a ver, hay especulación, algunos piensan que se va a ir a Latinos porque ha corrido el rumor de que se está acercando a este medio en donde ahí está Loret. Yo no sé, no lo tengo claro porque ya no tiene espacio, ya no le podrían dar el noticiero de la noche, ese ya lo trae Loret. No sé si acepte un noticiero en la tarde, en fin, no lo sé, no sabemos si se va a otro canal, no sabemos honestamente qué es lo que va a suceder, pero sí lo que queda confirmado es que termina su relación laboral con Milenio Televisión. Y no lo duden, no tiene nada que ver con el presidente López Obrador. En fin, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en este espacio
en esta emisión. Gracias, René Velázquez, y también gracias a ti, Héctor Vélez. Qué bueno que corrieron a la FREN. Sí, la FREN, cierto. La que culpó a Devani de su propio asesinato con tal de defender al PAN naranja y su fiscal Karma, dice Héctor Vélez. Sí, eso dañó muchísimo la imagen, de por sí ya desgastada de Azucena Euresti. Eso no se lo perdonaron, y la verdad con justa razón, ¿no? La manera en la que se comportó en este caso de Devani Escobar. En fin, yo con esto termino. Gracias por acompañarme. Si les gustó nuevamente el video, les invito a que se suscriban. Les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.